vamos a nuestro tutorial. Ok, volvemos. Circuito paralelo. Diferencia del circuito paralelo con un circuito serie. Bueno, la forma que ustedes lo pueden ver es totalmente distinto a la constitución y cómo se conectan los componentes. Bueno, primero que nada saber que en un circuito paralelo todos los elementos se encuentran en paralelo, como en este caso, con respecto a la fuente. Ejemplo, para entender un poco eso. Nuestro punto, que está la fuente, que es acá, que acá va a medir, ¿no es cierto?, un valor X, valor determinado, un valor X. Ese mismo valor va a estar reflejado, ¿ya?, en el nodo A y en el nodo B. ¿Ya? Nodo le llamamos el punto de intersección de los conductores, que no es lo mismo que decir nudo. ¿Ya? El nudo es cuando uno se hace un amarre en los zapatitos con el cordón, eso es nudo. Esto es, eléctricamente se le llama nodo. ¿Ya? Por lo tanto, el voltaje que hay en los nodos, que está el punto A y B, es el mismo que está en este punto, que podríamos llamarlo XY, si quisiéramos, para el análisis. Entonces, el punto que hay acá, el valor del voltaje, ¿ya?, que va a medir nuestra fuente, es el mismo punto que mide en el nodo AB. Y por lo tanto, también es el mismo valor que mide en los nodos CD, como tenemos acá en nuestro circuito. Tenemos tres resistencias conectadas en paralelo, R1, R2 y R3. Aquí es muy importante saber la corriente, porque si ustedes se recuerdan, la corriente es distinta en un circuito paralelo. Los voltajes AB, CD es el mismo durante todo el recorrido de mi circuito. Por lo tanto, presten atención, si yo tengo una corriente total que circula en esa dirección, y total, va a llegar a este nodo A. En ese punto se divide la corriente en esta dirección, y a esa corriente nosotros la vamos a llamar, para nuestro análisis, corriente I1, porque pasa a través de la corriente, o sea, de la resistencia R1. Esta corriente que tiene esta dirección la vamos a llamar nosotros una corriente X. ¿Ya? Una corriente X. Esa corriente X va a llegar a este nodo y se va a dividir en dos corrientes, una en ese sentido y otra en este sentido. A esta corriente que pasa por R2 le vamos a llamar I2. Y a esta corriente que pasa por la resistencia 3 la vamos a llamar corriente 3. Por lo tanto, en este nodo se vuelven a sumar las corrientes y vuelve a salir una corriente otra vez en esta dirección, que vendría a ser la misma corriente IX. Y a la corriente IX se le vuelve a sumar la I1. Por lo tanto, en esta dirección va a circular, voy a hacer por dentro mejor, se le suma I1 a la IX y se vuelve a conformar la I total. Eso hay que analizarlo muy bien. Vuelvo a repetir. La corriente total va a llegar a un punto, a un nodo A, y se va a dividir en dos corrientes. Una, la corriente I1 y la corriente IX. Esa corriente IX llega al nodo C y se divide en dos corrientes. Una que va a pasar por la R2, que la vamos a llamar I2,
y la otra que pasa por R3, que la vamos a llamar I3. Esas dos corrientes se vuelven a sumar en el nodo D y vuelven a conformar la IX, que es la misma que está aquí arriba. Cuando la IX pasa al nodo B, se suma con la corriente I1, ¿ya? Y conforma de nuevo la I total, y la I total vuelve a hacer el mismo recorrido a través de nuestro circuito. ¿Ya? Eso con la práctica, cuando analice los circuitos, van a ir ya acostumbrándose y asumiéndolo ya de forma más natural. ¿Ya? ¿Entendiendo? Bueno, entonces, lo primero que hay que analizar, hay que determinar la resistencia total. La resistencia total en un circuito paralelo dijimos que era R total va a ser igual a 1 al inverso de R1 más el inverso de R2 más el inverso de R3. Y ahí nosotros teníamos, voy a correr un poquito esto hacia acá, a ver si puedo, para no se me pierda, ahí sí. Tenemos el cálculo de nuestra resistencia total en un circuito paralelo. Una vez calculado eso, podemos determinar nosotros la corriente total. Y la corriente total va a ser igual al V total, que es este, V total, dividido por la R total, que es la que se calculó recién. Por ley de Ohm, tendríamos esa, y ahí tendríamos nuestra otra expresión. A continuación, dependiendo, igual que el análisis, como les explicaba anteriormente, qué valor me dan, si me dan la I total o me dan la R total, yo también podría determinar el V total, y el V total se saca, vamos a dejarlo acá mismo expresado, a través de la expresión I total multiplicado por R total. Va a depender de cómo me planteen la incógnita en mi ejercicio. ¿Ya? Ahora, acá lo importante es calcular las corrientes parciales. A mí me interesa saber cuáles son las corrientes que está pasando por R1, R2 y R3. Y saber también cuál es el valor de Y. Por lo tanto, corriente en R1 va a ser igual al V total, porque la fuente es la misma en todos los puntos, ¿ya? Dividido por R1. ¿Ok? Por lo tanto, R2, o la corriente que pasa a través de R2, ¿ya? Va a ser igual al V total dividido por R2. Y la corriente 3, que la llamamos nosotros IR3, para identificarla de mejor forma, por eso la llamé IR1, IR2, IR3, va a ser igual al V total dividido por R3. Ahora, ¿cómo saber si esa I total que yo determiné a través de esa expresión matemática de la R total, la puedo yo comparar? Es a través de esta expresión. Voy a utilizar otro lápiz de otro color. La corriente total la puedo determinar también a través de la sumatoria de las corrientes parciales. O sea, sumando IR1 más IR2 más IR3. Entonces tenemos esas expresiones, esa expresión, esa expresión y esa expresión. ¿Ya? Entonces, se calcula la R total primero, a través
de esa expresión matemática, dependiendo de los valores que me den, puedo calcular la I total a través de la ecuación de Ley de Ohm, B total dividido por R total, o el B total es igual al I total multiplicado por el R total, que también por Ley de Ohm. Calcular también, obviamente, las corrientes parciales, que es muy importante el análisis de las corrientes para saber, y R1 a través de la expresión que ya antes habíamos mencionado, cada una de ellas, y sumar cada una de estas corrientes, porque esa I total tiene que darme muy parecida, y acá voy a dar una vueltecita, si me permiten, esa I total igual a esa I total. ¿Ok? Ya. Ahí tenemos todas esas expresiones matemáticas. ¿Cómo calculamos Ix? Es esta que está acá. X se divide en dos corrientes, pero al sumarse esas dos corrientes me vuelve a dar Ix. Por lo tanto, por una deducción lógica, saco que Ix se suma con IR2 más IR3. Esa es una forma de obtener Ix. Otra forma de cómo obtener Ix podría ser igual. Teniendo el valor de I total y teniendo el valor de I1 o IR1, podría decir que Ix es igual a I total menos IR1 o I1. Esa es otra forma también que yo podría determinar Ix. ¿Ya? Bueno, este circuito en sí es tiene un poquito más de complejidad en cuanto al análisis. Más que, digamos, las expresiones matemáticas o ecuaciones que se utilizan acá, no son complicadas porque solamente hay que saberlas utilizar y reemplazar valores. Lo que hay que, estimados estudiantes, lo que hay que saber, tanto en un circuito serie y en un circuito paralelo, es el análisis del circuito. Eso es lo sumamente importante. Lo más relevante es eso. Porque uno se puede aprender las ecuaciones o las expresiones de memoria y reemplazar, pero no sabe qué es lo que está pasando en el comportamiento del circuito. Y eso es sumamente importante saber para un eléctrico o un electrónico, que cómo se comporta el circuito ante tales valores, ¿ya? Cómo se puede deducir ciertos valores sin que tenga alguna expresión, como en el caso de Ix, ¿ya? Se puede calcular de dos formas, ¿ya? Bueno, nos vemos en el próximo tutorial.